Diario. Saludamos ya a través de la distancia a Janet Paola Cabezas Castillo, colega, periodista y asambleísta nacional por UNES. Muy buenos días, ¿cómo le va a usted, compañera? ¿Qué tal, Edison? Un gusto, a los años, qué gusto verlo, igual a Jorge y a toda la audiencia de Huancavelica. Así es, a los tiempos la saludamos también a través de la distancia. ¿Está usted ya en la capital de la República? Ya en la capital, así es. Hoy día ya retomamos las actividades en nuestra comisión, aunque todavía no han convocado al Pleno de la Asamblea Nacional. Imagínense, la presidenta quiere trabajar en el feriado, pero ahora que ya hemos retomado las actividades, todavía no convoca a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Contradictorias. Sí, le cuento que ella estaba muy activa porque la presidenta Guadalupe Llori envió un video, un audio, y tuvimos que transmitirlo hoy en la mañana, y donde ella de alguna manera se queja de este complot, de esta división, de esta propuesta de querer sacarla de la presidencia. ¿Qué dice usted y su partido? No, Edison, mire, yo creo que es importante que sobre todo los legisladores sepamos que nos regimos mediante a la ley y a las normas internas, sobre todo la ley orgánica de la función legislativa, que plantea claramente cuáles son nuestras acciones. Y yo creo que la presidenta de la Asamblea Nacional ha venido, porque esto es una situación, una sumatoria de, digamos, incumplimientos y de forjar la norma a su antojo, que ya ha hecho que justamente los legisladores consideremos necesario una evaluación a las acciones del CAL. No estamos primero inobservando la norma. Dice claramente el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, justamente que para revisar las acciones del CAL, o en este caso se tiene que conformar una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros, designada por el Pleno de la Asamblea Nacional, con un voto favorable de la mayoría absoluta, donde se generarán los plazos necesarios para hacer una evaluación de las acciones del CAL. Y creo que es necesaria. Ningún funcionario público puede negarse a la evaluación, mi estimado Jorge y mi estimado Edison. Solo la presidenta de la Asamblea en este momento pega un grito al cielo cuando estamos pidiendo algo que esté establecido en la norma, y sobre todo cuando hubo una accidentada sesión en donde la presidenta, en donde uno de los legisladores apela a la presidencia, ella suspende la sesión, apaga la luz, evita que el secretario, prosecretario, todas las autoridades que tienen que justamente darle normalidad a las sesiones se retiren del Pleno de la Asamblea Nacional, apaga la luz y evita que en la Casa de la Democracia se puedan justamente discutir, porque el tema de la apelación está contemplado en la ley. El artículo 140 dice claramente que el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente cómo se debe actuar en el caso de que un legislador apele la presidencia. No solamente inobservó lo que pasó en esa sesión, la presidenta no permitió el punto de orden que había pedido el legislador Ronnie Aliaga, que está también contemplado en el artículo 138. La señora inobservó todo, hizo lo que le dio la gana en la sesión, pero adicionalmente nos llama en pleno sábado de feriado, 10 de la noche, a una sesión cuando el mismo CAL ya había resuelto que las sesiones deben ser presenciales y que solo por excepcionalidad se debería convocar a sesiones virtuales. Está completamente atropellando la ley y creo que es momento de que la presidenta baje los ánimos, se calme y que dé la posibilidad de que se conforme esta comisión pluripartidista para evaluar las acciones del CAL, porque es evidente el incumplimiento de las normas, cómo la presidenta ha venido utilizando su cargo para beneficiar acciones del Ejecutivo. Mire claramente lo que pasa. Cuando se le pide que califiquen los proyectos derogatorios de la ley tributaria del presidente Lasso, una legisladora de la izquierda democrática, que es parte del CAL, pide que sea el Pleno de la Asamblea Nacional que pida a la Corte Constitucional una interpretación de la ley para ver si podemos o no derogar. Imagínense, que un legislador le pida a la Corte Constitucional que haga su trabajo, cuando somos los legisladores que deberíamos tener claramente, tenemos que tener la capacidad de interpretar la ley. Pero aparte de eso, convocan ahora en feriado para calificar los proyectos de ley, cuando el mismo CAL ya había resuelto que sea el Pleno de la Asamblea Nacional
que le pida a la Corte Constitucional una interpretación del artículo 140. ¿De qué estamos hablando? Entonces hay una desesperación por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, en donde no quiere dar paso a la conformación de esta comisión pluripartidista que evalúe las acciones del CAL, que a decir de los legisladores están reñidas con la ley. De alguna manera la señora presidenta Guadalupe Llori se siente víctima, se siente una perseguida política, porque ha expresado, dice, aquí estoy, no les tengo miedo. ¿En verdad quieren tumbarla? Bueno, ella no debería tener miedo a la evaluación, porque esto no es una acción. Primero creo que la presidenta tiene que ponerse en el momento y el lugar en el que se encuentra. Ella en este momento es la presidenta de la primera función del Estado, es la presidenta de la Asamblea Nacional. Y en ese marco tiene la responsabilidad de cumplir con la ley. Ella no es un ente que le han entregado superpoderes para poder interpretar la ley a su antojo y justamente hacer o utilizar procedimientos que no están contemplados en la ley. La Asamblea, ella convocó el día sábado, en donde no asistimos todos los legisladores, solo asistieron 67, creo que eso debe ser un termómetro claro ante la ciudadanía y a la presidenta, que hay un descontento del legislativo, que hay un descontento por su accionar. Entonces, lo que debería hacer ella es dar paso a que se conforme la comisión de evaluación, en donde esta comisión dirá, la presidenta cumplió la ley, el CAL en este caso, pero no solamente una evaluación a la presidenta, es una evaluación a las acciones del CAL, de los 7 integrantes, que por cierto, allí se encuentra un representante de nuestra bancada. Entonces, si ha actuado bien, no debería tener ningún inconveniente a aceptar que se conforme la comisión y que evalúe las acciones del CAL. Pero vemos una desesperación desviando la atención sobre otros temas que no tienen que ver con su accionar como presidenta de la Asamblea Nacional, porque en su momento la justicia investigó y derivó lo que ella dice que se ha constituido en una persecución política y que tiene que responder por sus acciones actuales como presidenta de la Asamblea Nacional, que no tiene nada que ver con el contexto que planteó la noche de ayer, una presidenta dubitativa, no atinaba a dar un mensaje claro, a responder sobre las acciones de ella como presidenta, porque sigue remontándose a episodios pasados que no tienen nada que ver con su accionar como presidenta de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano y los legisladores, que no solamente es la bancada UNES, porque dio una cadena en donde nos atribuye a nosotros, pero quiero recordarle a la presidenta que quien le apeló la presidencia en la sesión pasada fue un legislador del Partido Social Cristiano. Quienes estamos en este momento descontentos con el accionar de la presidenta, no solamente son los 47 legisladores de la bancada UNES, son varias bancadas, legisladores independientes, que le están pidiendo a la presidenta que permita dar paso a la comisión que evalúe las acciones del CAL. No entendemos por qué puede ser esto persecución política, por dónde se podía vislumbrar esto como persecución política, cuando hay un claro incumplimiento de las normas para procedimientos que está llevando ya el CAL desde hace varios meses. E insisto, esta es una suma de errores, una suma de inobservancias que creemos es necesario la presidenta de la Asamblea y el CAL en conjunto puedan responder. Estamos con la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por UNES. Un gusto saludarla, Paola. Bienvenida siempre a Contrapunto. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Sin embargo, gracias. Lo que ha dicho la presidenta de la Asamblea, en síntesis, es que se les cayó el carnavalazo, así lo dijo ella en sus declaraciones, y es que no se les fue la luz, sino que se les vino la noche. Se lo pregunto en función de qué, de que ella también ha afirmado de que aquí todo el lío es por la designación de las autoridades de control, Contraloría y en el caso del CNE los 2 vocales que se deben de elegir, lo propio con otros concursos que están en la cola de este Consejo de Participación Ciudadana, consejo cuya mayoría ustedes han apoyado desde la iniciativa de Pachacutic, un proceso de juicio político, y es eso lo que incluso todavía está pendiente de calificación en el CAL.
Entonces, ¿ustedes están interesados en la designación de las autoridades de control como afirma Guadalupe Llori? Pero se da cuenta cuando tienes una autoridad que no conoce la ley. Las autoridades no las designa la Asamblea Nacional. Sigue siendo el Consejo de Participación Ciudadana quien tiene la facultad de realizar los concursos y elegir a las autoridades. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Los posesiona. Entonces, explíquele, o que nos explique la señora Llori, cómo nosotros podemos incidir en un concurso que a la larga sigue siendo competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control. O sea, que nos explique cómo. El que nosotros hagamos nuestro trabajo de control político, que está contemplado en la Constitución, es parte de las competencias que tenemos como legisladores, fiscalizar y legislar. Y evidentemente allí, y en este sentido, que el ecuatoriano que esté de acuerdo con lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, sencillamente no está de acuerdo con la independencia de las funciones y queremos tomarnos por asalto las instituciones, y así no funciona. Porque así no nos guste la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que por cierto, el mecanismo de selección de las autoridades fue avalado por el presidente de Lazo. Ellos hicieron campaña por el 7 veces sí. Ellos apoyaron el Trujillato y todo este mecanismo para, eso sí, tomarse por asalto las instituciones del Estado. Pusieron fiscal, procurador, contralor, han puesto a todas las autoridades que hoy están siendo observadas porque justamente no cumplen con las normas y con la ley. Miren lo que pasó con esta nefasta superintendenta de bancos, que no hizo absolutamente nada para evitar los abusos de la banca contra los usuarios. Eso le pongo un ejemplo. Entonces, lo que hace la Asamblea Nacional en este momento, de pedir que se fiscalice a los vocales, que insisto, pueden ser a los 7. En su momento nosotros apoyamos con nuestras firmas que se llame a juicio político a 4 de los vocales. Hay otros legisladores que han presentado un juicio político para que se evalúe a los 7. Pues bueno, vamos por la evaluación a los 7, porque esto no obedece justamente a un tema de persecución, es parte de lo que tenemos que hacer como legisladores. Y me sorprende que la presidenta de la Asamblea Nacional no conozca que esas competencias siguen estando en la cancha del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, que nos explique cómo es que vamos a incidir en un concurso que ya está en marcha y que eso sí hemos alertado. Porque la intención, le recuerdo que la mayoría que ahora se conformó en el Consejo de Participación Ciudadana es afín al gobierno, y lo que querían era cambiar los reglamentos de un concurso que está ya en marcha. Y eso es lo que no se podía hacer, y eso es lo que nosotros hemos alertado, y por lo cual iniciamos un proceso de juicio político a los 4 vocales que intentaron hacer este cambio en el reglamento. Ya lo hicieron, ya están haciendo lo que quieren. Sin embargo, creo que la Asamblea no puede dejar de hacer lo que le corresponde. Y lo que me preocupa es que la presidenta de la Asamblea Nacional no le permita o esté un poco preocupada porque la Asamblea Nacional haga lo que le corresponde. No comprendemos. Paula, ustedes no van a claudicar sino hasta que se califique en el CAL la moción que hicieran desde Pachacutic y ustedes que ahora pues están en la misma línea con ese grupo que está interesado en la conformación de esta comisión ad hoc, que en efecto está contemplada en el 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, si eso no se califica finalmente dentro del orden del día para que pase al Pleno y se consigan los 70 votos, que es lo que se busca para poder ejecutar esta disposición del artículo 18 de esta ley, la ley natural de ustedes, no van a claudicar, es decir, se podría entrampar la Asamblea en función de que esto finalmente no se logre por parte de esto que se ha definido como la nueva mayoría con un sector de Pachacutic, UNES y el PSC. Mira, esto no es capricho, Jorge, porque podría sonar, están encaprichados y quieren buscar cualquier mecanismo para que se haga esta comisión. Yo le estoy poniendo elementos claros de lo que ha venido pasando con el accionar de la presidenta de la Asamblea y el CAL. Y si hacemos una línea de tiempo, le podría recordar algunas cosas que han hecho reñidas con la ley. ¿Se acuerda cuando la presidenta decidió enviar un documento cercenado
porque era como que la Asamblea no se hubiera pronunciado en torno a la ley tributaria del presidente Lasso, cuando es claramente que la Asamblea la negó y la presidenta omitió el punto donde el legislador Esteban Torres pidió que se niegue la ley. Y ella envió un documento en donde como que eso no hubiera pasado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Estoy poniendo uno de los ejemplos. Califican los proyectos, califican los juicios políticos de acuerdo a la conveniencia. ¿Qué dice? Debería tratarse por orden de llegada. Llega el Cali y le dice, no, el del Contralor va al final, este lo ponemos primero, y eso es lo que quiere. Y creo que la gota que ha derramado el vaso, mi estimado Jorge, Edison, y quienes nos escuchan ahora, es lo que ha pasado con con los proyectos de ley para el archivo de la ley del presidente Lasso. O sea, la presidenta no puede seguir haciendo lo que le da la gana cuando la ley es completamente clara. Se inventaron esto de pedirle a la Corte Constitucional en la interpretación del artículo 140 cuando claramente dice que nosotros podemos como Asamblea Nacional archivar ese proyecto de ley. Ya existe jurisprudencia al respecto. Justamente el legislador Villamar, de las filas de Creo, en el periodo anterior, propuso el archivo de la ley del impuesto verde, en donde la Asamblea Nacional ya decidió archivar una ley. ¿Y por qué ahora no? Que nos explique la presidenta. ¿Por qué ahora no? Y espera, cuando ya el CAL había resuelto que sea el Pleno de la Asamblea Nacional, que decidiera si le pedía o no a la Corte Constitucional la interpretación del artículo 140, la señora en carnaval convoca al CAL para ahora sí darle trámite a los proyectos de ley. La señora Yoli no puede seguir actuando así. No puede seguir haciendo con la ley, con la primera función del Estado, lo que le da la gana. Ella debe entender que esto no es persecución. Es sencillamente pedirle que cumpla con la ley. Y si vamos a tener una presidenta que no conoce la Constitución y que siga actuando de la manera que actúa y que no tiene la anuencia de la mayoría de los legisladores, porque ella debe entender que en este momento la mayoría de la Asamblea Nacional no estamos conformes con su accionar, no nos gusta la forma en la que está utilizando la primera función del Estado y tenemos toda la facultad, de acuerdo a lo que dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocar y conformar una comisión multipartidista para que evalúe las acciones del CAL. Ningún funcionario público puede negarse a ser evaluado. Solamente la señora Yori está en este plan de quererse, ella sí, sostener en el cargo, quedarse ahí, a la mala, cuando es evidente que el accionar de la presidenta Yori deja mucho que desear. Estamos con la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por UNES aquí en Contrapunto. Edison Casañas. Y también deja mucho que desear la imagen institucional de la Asamblea Nacional, porque los ecuatorianos pensábamos de que esta nueva asamblea que va a tener el 14 de mayo un año iba a ser diferente, distinta, ¿no? Pero la verdad, de manera generalizada, lo digo, Paola, con mucho respeto, de alguna manera quedan ahí unos bemoles, unos sinsabores, estos temas como que de alguna manera molesta al ecuatoriano porque quiere una asamblea activa, proactiva, en defensa de los intereses de los ecuatorianos, pero basta que una, dos personas o un bloque partido por la mitad se divorcien obviamente de lo cotidiano, de lo normal. ¿Cómo ayudar nosotros como ciudadanos, como medios de comunicación, para que esta asamblea vaya de alguna manera cambiando esa imagen, tener otro maquillaje, otra cara frente al ciudadano? Edison, y comparto completamente con su reflexión. Ningún ciudadano puede sentirse representado por la actual asamblea. Obviamente, estamos de acuerdo, pero su conducción tiene mucho que ver con el deterioro institucional. Insisto, la cabeza, quien conduce la Asamblea Nacional, ha pedido la perspectiva completamente del rol que cumplimos. No somos un apéndice de Carondelet, no somos una sucursal del Banco del Barrio ni del Banco de Guayaquil. Somos la primera función del Estado y no puede seguir la presidenta de la Asamblea Nacional permitiendo que se constituya la Asamblea en una sucursal de Carondelet, con todo respeto. Ella tiene toda la facultad de ser amiga, allegada. Es más, la fotografía que se dio luego de la suspensión abrupta de la sesión, en donde sale con el bloque de gobierno y con unos cuantos de su bancada,
deja entrever claramente que ella obviamente se ha convertido en una legisladora más del bloque de gobierno. Eso no lo cuestionamos. Cada quien decide en qué lado de la historia quiere estar políticamente hablando. Pero estamos hablando de la primera función del Estado. Estamos hablando que ella preside un ente colegiado y que su accionar político no puede contradecir y contrarrestar el accionar de la primera función del Estado. Ella debe entender que esto no es persecución política, no es una animadversión a ella como persona, es una mujer con una trayectoria política, pero que la está tirando al traste justamente por su accionar dentro de la conducción de la Asamblea Nacional. Y creo que uno tiene que también darse cuenta cuándo llegó al tope o cuándo ya no hay condiciones, y si la presidenta en realidad le importara la imagen institucional, debería generar las condiciones para que se haga la evaluación o, en este caso, tomar en cuenta las inobservancias jurídicas que ella ha tenido dentro del CAL como presidenta de la Asamblea Nacional, porque nos está llevando a todos a una hecatombe. Y no podemos quedarnos callados cuando es ella la que promueve la desinstitucionalización o la baja imagen institucional de la Asamblea y nosotros quedarnos callados como que fuéramos cómplices y apoyar lo que ella está haciendo. No estamos de acuerdo y hay una mayoría de legisladores que no solamente es de la bancada UNES, yo quiero hacer énfasis en eso. Son varios legisladores que no estamos de acuerdo con su accionar y creo que esto debería ser el principal elemento para que la presidenta deje de acusarnos, porque esto ya parece que se convierte en el modo de operar tanto del Ejecutivo, del Legislativo. La culpa es de alguien, la culpa es de Correa, la culpa es de la Asamblea, la culpa es de todo el mundo, pero no asumen las responsabilidades. Entonces creo que en este momento la presidenta, lo más óptimo para el país y para la institucionalidad es que dé paso a la conformación de la comisión multipartidista, que de acuerdo a lo que dice también el artículo 160 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecerá todo un procedimiento. Esto no va a ser de la noche a la mañana, se tomarán 2 meses para que esta comisión tenga y le dé la facultad a las personas, en este caso a los miembros del CAL, para que tengan sus pruebas de descargo, que se defiendan, porque de eso se trata, y que en ese sentido se pueda justamente tomar una decisión. Entonces, creo que eso es importante, porque la comisión multipartidista, de acuerdo a lo que dice la misma ley, en el artículo 160, establece los procedimientos para que actúe esta comisión. Se tomará 2 meses, se revisarán todas el accionar del CAL, y allí se decidirá si es que han hecho las acciones que les corresponden en el marco de la ley, se quedan. Si no, son destituidos, y más que destituidos del cargo como asambleístas, son removidos del CAL. Eso dice la ley. Entonces no entiendo por qué la presidenta se niega a que se conforme esta comisión, que creo lo más legítimo y óptimo en este momento, ante el cuestionado accionar de la presidenta y los miembros del CAL. Agradecemos la comparecencia de la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por UNES, en torno a la coyuntura del Parlamento. Ojalá logren un consenso y empiece a fluir el trabajo que tanto necesita observar la población, el pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Un abrazo, Paola, cuídese, que le vaya bien. Gracias, Jorge, gracias, Edison, y pedirle a la presidenta que convoque, porque nos convocaba en feriado, pero ahora no nos ha convocado. Se supondría que el jueves ya deberíamos tener sesión en el Pleno de manera presencial. Les recuerdo que no ha convocado. Entonces, allí hay contradicciones clarísimas. La presidenta no puede seguirse ocultando en las sesiones virtuales. Tenemos que ir al Pleno de la Asamblea Nacional y resolver el futuro de la primera función del Estado como corresponde. Así que esperamos que convoque, ya que tanto quiere trabajar, que convoque. Gracias, Jorge. Okay. Gracias, Edison. Un abrazo. Muy buenos días. Igualmente. Muchas gracias. Buen y día. Ojalá que no le apaguen la luz también.